¿Aló? Muy buenas noches, muchas gracias por quedarse, de verdad es muy emotivo que ven la sala llena en el Centro de Arte Alameda. Quiero comentarles que yo tuve la oportunidad de ver la película en el reciente Bafisi, en el Festival de Cine de Buenos Aires, de cine independiente, y acá el público engancha con las dosis de humor, con las cuestiones más de nuestro lenguaje cotidiano, pero allá fue muy emocionante también. Y bueno, para comenzar me gustaría preguntarle a Constanza Fernández, la directora, yo te pregunté en esa ocasión cuál era la distinción o la diferencia entre el libro, esta historia está basada en el libro del abuelo de tu hija, de tu hijo, un testimonio real de un oftalmólogo. ¿Cuál es la diferencia entre el libro y la película? Y tú me planteaste el tema de la presencia de la familia. Me gustaría que te explayaras un poco más para devolverle el lugar a la familia en esta situación de un médico que se vuelve paciente. Claro, sí. El libro a mí me llamó mucho la atención, lo encontré una historia muy potente, un testimonio muy potente, porque era de una persona con muchos recursos, con mucha información, un experto en bioética, un médico, un hombre mayor con muchos años de experiencia en la salud y que enfermaba y que padecía la hospitalización más allá de lo esperable en términos de sufrirlo, de que la hospitalización misma lo hiciera más vulnerable de lo que le correspondía a cualquier enfermo. Eso, solo ese detalle de que fuera una persona no víctima, digamos, porque sabemos que en la salud hay muchas víctimas, sino una persona que no está no victimizable, me llamó la atención y quise, y bueno, y luego se suma el hecho de que esa voz era un pariente, semipariente mío, que yo lo visité cuando estaba en el hospital y que conocí un poco todo lo que ocurrió con su entorno familiar mientras él enfermaba. El libro es un monólogo de sus pensamientos y su visión de lo que estaba ocurriendo, que era muy interesante, pero a la hora de pensar en una película yo pensaba, yo también necesito poner pinturas, poner familia, poner todos los elementos que él no ve justamente por ser, era una opción, digamos, era una posibilidad hacer una obra mucho más monológica, de muy el punto de vista del enfermo. Yo trato de nunca perder el punto de vista del enfermo, pero a mí finalmente me interesaba esa voz, pero también me interesaba el retrato de familia. Es como lo que más personalmente me llamaba la atención, porque también de cierta manera me incluyo a mí misma como esa generación de hijos de estos hombres mayores y cuento también un poco mi historia personal con mi padre y entonces contar la familia es lo que yo quería un poco. Ahí hay una voz que dice en la película, una hija que dice esto de que no somos ni actores secundarios en tu libro. Ese texto está en el libro. Y a esa voz es la que yo un poco vengo a hacer un poco de justicia, de traerlos a todos como actores secundarios, y porque me parecía mucho más atractivo también tener la visión de una familia, digamos. Y bueno, sí, yo sé que igual parte del humor de la película se la lleva la familia. Y es ahí donde, claro, tengo más libertad, aunque el autor tiene mucho humor. En su escritura es bastante irónico, hay muchas frases ahí que son, bueno, casi el 95% de las frases del personaje son las que están en el libro. Es toda la parte de la familia, es un poco la que yo recreo o recojo de los testimonios de ellos y voy creando el guión de la familia. Don Héctor, de verdad es emocionante ver su actuación. En el 95% de las escenas de la película se sostienen sobre su personaje, o sea, con la cámara encima todo el tiempo. En Bafisi yo le consulté respecto de cómo vivir el dolor desde el cuerpo y usted me habló de la memoria emotiva a propósito de situaciones de hospitalización donde había sufrido dolor físico, pero me habló también de la relación entre el dolor físico y el dolor moral. No sé si se puede profundizar un poquito más en esa respuesta que fue muy bella. Sí, sí, creo que en ese sentido el guión de la película es muy interesante.
Además del hecho de que un médico se convierte en paciente, que de por sí ya... Es como el título de Cervantes, ¿no? De cómo un médico se transforma en paciente. Y aparte de eso, que es muy interesante, está también eso, el tema del dolor físico y el dolor moral. Porque aquí en el personaje yo diría que la línea demarcatoria de uno u otro es bastante difusa, o sea, digamos, se entremezclan las cosas. Él siente que su cuerpo se siente miserable, pero él también se siente miserable con ese cuerpo. Y yo creo que lo que más le hace sentir dolor a él es que se siente un poco traicionado por el cuerpo. Siente que el cuerpo le está jugando una mala pasada. Siente que el cuerpo no es él y que este otro, que es su cuerpo, está, en cierta manera, pareciera que fuera contra de él, o al menos no lo acompaña. Entonces, él en esta enfermedad hace conciencia de cómo eso le ha ocurrido desde niño. Cuenta una experiencia hasta en el colegio, de cuando jugaban fútbol, que en fin, escogían a todos para jugar a la pelota, pero él era el último. Porque nunca sentía que su cuerpo y él eran una sola persona. Entonces, en este momento de crisis, de una crisis tan absoluta, tan total, esa particularidad se hace especialmente notoria. Y creo que eso como columna central de la construcción del personaje me pareció siempre muy, muy interesante. Y eso fue, y mi empeño está en eso, ¿no? En mostrar ambas cosas, el dolor físico y el dolor moral que significa sentir este cuerpo que lo traiciona. Respecto del universo masculino, Constanza, tú en Mapa para Conversar del 2012 te metes en el mundo femenino y acá das un vuelco y más bien un homenaje a estos hombres de esta generación que tú señalabas se están yendo. Y te metes en una estructura que tiene que ver con la forma de ver la masculinidad como antiguamente, ¿no? Desde el machismo, desde la soberbia, muchas veces, en este caso particularmente desde un médico, ¿no? Un dios Thor, como decían por ahí. ¿Cómo fue cambiar el foco desde la escena femenina al mundo masculino? Sí, bueno, para mí en principio no era algo tan visto desde ese foco de lo femenino y lo masculino. Yo quería trabajar en mi primera película, la relación madre-hija, y luego empecé a tratar de buscar temas para encontrar una historia que me hablara de la relación padre e hija. Todo eso porque yo soy hija, soy hija de una madre y bueno, y porque uno es autorreferente y trata como de resolver sus temas contando historias. Entonces y claro, yo era consciente que mi primera película no tiene ningún personaje masculino, digamos, son realmente no, muy poquitos, así, muy, muy, muy utilitarios. Pero más consciente me lo hizo hacer la gente en el transcurso del proceso de hacer la película de 7 años, que demoró esto por lo menos, de autora mujer haciendo películas sobre un hombre machista, que por Dios, digamos, tú deberías estar dedicada a contar historias de mujer y vamos con las mujeres y sí, porque también es una tendencia y queremos ver más historias de mujeres y queremos ver más las mujeres y todo eso. Pero bueno, yo soy un poco más al margen de las tendencias. Cuando hice mi película, que era una temática lésbica, no habían películas así en Chile. Y en esta también, claro, sí, no renuncié a trabajar el tema femenino así, pero evidentemente al trabajar con un protagonista hombre, por ausencias y presencias se habla de las mujeres, se habla del tema de las mujeres cuidadoras, con la película se habla del desinterés del hombre en entrar en esa dinámica de entender y de estar atento al otro. No es que yo haya forzado eso, realmente lo que me tocó cuando tuve la presencia de su familia, el hijo varón tiene esas actitudes diferentes a las hijas mujeres, que no tanto, la hija más con el rollo más edípico con el padre trata también de ser más distante o ser más cotizada intelectualmente que en su labor de cuidadora. Hay un montón de tópicos que van tocando el asunto
que derivan en temas de género, de femenino y masculino. Y tratar con un caballero, como tú dices, al cual yo hago homenaje, creo que hago homenaje, pero también pongo en tela de juicio, digamos. Todos los personajes, yo trato de trabajarlos con grises, que no estamos ni en el bien ni el mal en ninguno, todos tienen sus luces y sus oscuridades. Y tampoco quise irme en algo que me podía parecer más fácil como simplemente un hombre conservador de otro siglo, y creo que esa historia ya se ha requete contado de ese tipo de hombre. Creo que es un hombre progresista, libertario, que en temas de ética va a opinar lo mismo que muchos jóvenes y jóvenes actuales, y va a tener mucho tema de conversación, pero sin embargo, en sus usos y costumbres, vamos todavía en su nicho, en su refugio, en su hogar, vamos a encontrar esa formación más siglo XX. Que bueno, que al final del día también es la formación que yo tuve con mis padres, que son mayoritariamente del siglo XX. Sí. Y en esa línea, Héctor, del pater familias, ¿cómo construiste el personaje desde esa visión de los hombres del siglo XX, por así decirlo, hombres ya de la tercera, cuarta edad, formados de otra manera, que en este caso se ve obligado a depender primero de su familia y después del sistema médico, pero esta figura del pater familia, ¿cómo la trabajaste? Indudablemente, lo que más trabajamos siempre los actores, lo que más nos interesa son la crisis de los personajes, eso es lo que buscamos. Buscamos cuál es la crisis del personaje siempre. Y aquí precisamente encontramos que esa es una crisis importante, lo que tú dices, como el pater familia, que además es médico. Yo he observado que los médicos son especialmente ególatras, porque claro, son dueños de la salud de uno, ¿no? Y ellos saben que son los dueños de la salud de uno. En el fondo son dueños de tu vida y de tu muerte. Son los que asisten tu muerte también. Entonces eso les da un poder enorme, y ese poder lo hacen sentir. Yo creo que este personaje no es extraño a eso, a sentir esa prepotencia, ¿no es cierto? No solo del macho, sino que también del médico macho. Entonces, creo que en la crisis justamente en eso, y comienza a depender de otros, él depende de su mujer en este momento, ¿verdad? Y eso es para él también parte del dolor. No sé si es tan consciente de sentirse, digamos, desprotegido y dependiente de lo femenino, pero sí se siente dependiente de todo el mundo, se siente dependiente de todo el mundo hospitalario. Entonces, este hombre que está acostumbrado a que se haga su real voluntad dentro de la familia, fuera de la familia, en el hospital, en la clínica, tanto como en la familia, de pronto se ve imposibilitado físicamente. Y esa es la crisis moral, esa es la crisis que él vive. ¿Y cómo la trabajo yo como actor? Bueno, en primer lugar, dándome cuenta de que existe, dándome cuenta que esa es la crisis. Y por lo tanto, de alguna manera, si tú como actor, como persona, digamos, hablemos más como persona, más que como actor, te das cuenta de esa crisis, esa es parte de tu caudal, ¿no? Es un poquito una parte de lo que yo llamo la caja negra del personaje, que son todas esas cosas que contribuyen a esta caja negra, que es la que finalmente le da vida al personaje. Pero hay que estar consciente que hay que descubrir eso. Y eso aquí yo lo descubrí, indudablemente no lo descubrí solo, por supuesto, lo descubrí porque hay un texto en que eso está, y hay también una dirección de una película que es la que hace Constanza, en que también hace que todas estas cosas afloren, que todas estas cosas aparezcan, ¿no? Y de manera bastante sutil, pero aparecen. Creo que la sutileza es un mérito. Y otros temas que aparecen también sutilmente son la relación médico-paciente, la medicina en este caso privilegiada la medicina privada. Imagínate si faltaban insumos en la clínica, ¿cómo será en el hospital, no? Los derechos del paciente, es muy interesante esa escena donde el protagonista corre el arbolito de Pascua para que se vea justamente ahí la imagen de derechos del paciente. Entiendo que tu foco no era ese principalmente,
pero también están presentes en la película esas reflexiones, además en un momento en Chile en que justamente estamos debatiendo sobre derechos sociales, ¿verdad? ¿Cómo va el tema del derecho a la salud, de la relación médico-paciente? ¿Tuviste que profundizar mucho ahí? ¿Preferiste no meterte tanto? ¿Cómo fue en relación a esos temas? Sí, era muy difícil no meterse porque en el libro sí es el foco, digamos, los temas éticos de la autonomía del paciente, de sus derechos, es el foco del libro. Entonces, lo que pasa es que, claro, puede, digamos, en una historia, mi afán no es como ser tan moralmente correcta, ni como contar algo medio didáctico respecto a una película para, para introducir los derechos del paciente. Entonces está, como muchas capas que tiene la historia, es una de ellas y esencial. Esencial porque es la dificultad, es parte de las cosas que nombraba Tito que hacen la gran diferencia entre enfermos y tratantes, es la asimetría de información. ¿Cuántos derechos puedes tener cuando nunca vas a tener la información que tiene tu tratante? Todo va a depender de lo que pero jamás, digamos, esa asimetría nunca se va a disolver, siempre va a existir, siempre vas a ser alguien que sabe menos de lo que te está pasando que los demás. Y sabes menos de algo que es vital, que es una experiencia existencial. Entonces es muy complejo, estás en una situación de vulnerabilidad y fragilidad tan grande que es ahí, esto mismo se lo escuché a Miguel, no está en el libro, pero se lo escuché al doctor decir como es lo que ha salvado temáticamente la filosofía, la bioética, los temas de medicina son los que todavía nos hacen hacernos preguntas filosóficas sobre ese momento, entonces no podía no tratar eso. Para mí fue una revelación que una persona pudiera decir en la UCI, no me voy a hacer este tratamiento aquí. ¿Cómo? ¿Cómo uno le puede llegar y decir que no? Ahora, claro, eso es parte no solo de la formación médica del paciente en este caso, sino también de su personalidad y toda su historia cultural. Es un paciente que para él la eutanasia o el mismo suicidio es una opción. Tiene un horizonte respecto a la vida diferente quizás que muchas personas. Entonces, poder decir que no me voy a hacer un tratamiento, quizás para el 99% de la gente cuando está en la UCI es imposible esa posibilidad. El hecho esta parte que se llama el consentimiento informado sea un trámite burocrático con una secretaria, eso es irrisorio. Digamos, eso es una cosa que debería ser una relación justamente de médico-paciente, el momento que tú estás con toda la información sobre la mesa y das tu consentimiento a un tratamiento. Así hay muchas cosillas que se van contando en la película, que están presentes y que es una capa fundamental de la historia. Pero quisiera agregar algo, que lo que dice Constanza me parece muy importante. Uno de los méritos que tiene, creo, este trabajo es el hecho de que devela realidades, o sea, rompe supuestos. Eso es muy importante, que el arte rompa los supuestos. Siempre me parece importante. Un supuesto es que la medicina privada soluciona todo y lo tiene todo. Aquí vemos en esta película como la medicina privada hay muchos recursos que no tiene y eso afecta al enfermo. Personalmente, yo he tenido esa experiencia, yo perdí una hija, murió una hija mía en una clínica privada por falta de recursos. En una clínica privada muy elegante, no habían los recursos y mi hija murió. Entonces, develar, abrir estas capas, abrir estas compuertas y mostrarle una verdad, creo que es un gran mérito también de la película. Está en todos estos pequeños detalles que aparecen, todas estas carencias. No solo el enfermo es vulnerable, vemos en esta película, vemos que el sistema médico es también vulnerable, también está vulnerado. Entonces, esta vulneración mutua de muchos elementos, de cosas que se suponen que están resueltas y que no están resueltas en nuestro país, en nuestra medicina, en nuestra salud, me parece muy importante que se develen en esta película. Por eso me parece esta película una denuncia muy importante sobre muchas realidades. Don Héctor, hay un tema interesante respecto de la actuación. ¿Cómo es haber actuado con sus dos hijas?
Amparo Noguera y Emilia Noguera, la mayor y la menor, en esta relación de familia, y entiendo que si hubiera estado el hijo en Chile también lo habrías contratado para que fuera una familia completa. En términos actorales, ¿cómo es esa situación y cómo se nota eso en la cámara? Esa es la parte más entretenida, estar con la familia, porque, bueno, existe una complicidad, existe, en primer lugar, el goce de estar juntos, de trabajar juntos, es lo mismo, la complicidad, el pelambre entre nosotros, ¿verdad? Con los comentarios, las risas, las complicidades son muy, muy importantes. Y yo creo que se reflejan en la película, porque yo creo que Constanza nos eligió a nosotros como familia para protagonizar esta película precisamente por eso, pensando que esa complicidad de alguna manera tendría que aparecer. Y yo creo que aparece, así que eso me hace muy feliz, la compañía con mis hijos, tanto por el resultado de la película, por lo bien que lo pasamos trabajando juntos. Esas conversaciones del personaje de Amparo con su padre, en que el padre le empieza a hablar de lo que vivió en Alemania como si estuviera hablando con una amiga, pero es la hija, es muy insólito, bien particular. Constanza, cuéntanos un poquito de la producción de la película. Yo entiendo que les tocó grabar justo en un momento muy álgido de la historia de Chile. Estábamos en pleno estallido social, toque de queda. O sea, no habría sido posible grabar si no hubiera sido en un lugar como un hospital. ¿Cómo fue la posibilidad concreta de filmar en esa coyuntura? Sí, oye, un detalle divertido de esa escena que tú dices, porque ese texto está en el libro, él cuenta esta historia de Roma, y es rarísimo, y yo en el libro que les he contado un poco, que es más dedicado a las cosas éticas de la medicina, ¿qué hace este cuento aquí? Es algo que yo nunca lo logré entender, y le fui a preguntar, y me dio una explicación compleja que yo no entendí, seguí sin entender. Y era de las escenas que estaba como por caerse, así las típicas del montajista que quiere sacar o qué sé yo. Y a mí me encantaba porque no la entendía. Como punto de fuga y sí, le puedo dar miles de explicaciones, su ego, la relación con la hija. Puedo luego hacer mucha interpretación y hermenéutica sobre la escena, pero no era una escena que yo tuviera clara desde un principio cómo iba a funcionar. Y bueno, y ahí está. Ahora, sí, se dio esta coyuntura de que nosotros estábamos en preproducción en octubre del 2019 y fue una decisión, no fácil, de decir, bueno, la gente de cine, la troupe de ahí es bien, digamos, comprometida y sensible a las temáticas sociales y por supuesto era una decisión dónde tenemos que estar en primera línea o tenemos que estar haciendo una película. Y bueno, por suerte decidieron que querían estar haciendo la película, que la película se hacía como a 2 cuadras de la zona cero, por lo tanto les permitía poder ejercer su rol social también allí. Pero bueno, pero era un riesgo, era una cosa súper compleja, digamos, esos primeros días, cuando había que hacer el arte, cuando había que hacer todo, estaba todo cerrado. Todo cerrado, no podíamos conseguir nada, pero los horarios habían cambiado, pero bueno, había un lugar que no cerraba y había un lugar que cumplía sus horarios las 24 horas del día y ese lugar era el hospital, la clínica. Y nos refugiamos ahí, pudimos hacer la película, aprendimos todo lo que íbamos a aprender a la fuerza después de higiene, porque terminamos la película y empezó el COVID y nunca más una película iba a poder volver a entrar a un hospital a hacer algo de ficción. Entonces fue como súper especial que se nos haya abierto ese umbral de 2 meses en esas circunstancias. Y bueno, eso unió al equipo, se escuchaba el ruido de la calle afuera de la grabación, traer y sacar a los actores de ese lugar era complejo. Y siempre era a ver si van a llegar bien a la casa o no. Se grabó la principal ocasión es la UC Christus aquí en Marcoleta. Entonces estábamos muy cerquita de todo. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro público que se ha quedado con nosotros hasta esta hora, cuéntanos esto de incluir a algunas amigas directoras como actrices, Alicia Cherson, Pepa San Martín y varios otros más. Y muchas enfermeras que hicieron de enfermeras, ¿cómo fue eso? Sí, bueno,
no estaban ahí por ser directores de cine, sino que estaban ahí porque son mis amigos. En general, toda la producción de la película, me gustó una frase que usó Carolina Benavente en la crítica que hizo en El Agente Cine, diciendo que era una producción basada en la política de los afectos. Es una película que no tuvo ningún fondo relevante, nada, hecha muy a pulso, y parte de la estrategia para comprometer a la gente en términos morales era estar en familia, digamos. Parte también fue la estrategia de conseguir a Tito, que también estuviera en familia, y como ellos les fue preguntando a cada uno de forma parte, y se fueron preguntando entre ellos, ¿te llamó a ti también? ¿Y por qué te llamó? Y todo generó mucha suspicacia. Y lo mismo con mis amistades, con mi familia. Toda mi familia hace un papel, mi padre, mi madre, tu hijo. Mis hijos, que es el que hace de sí mismo. La familia retratada también tiene un pequeño papel, y ahí digo la cosa moral, porque así como que los comprometía en la historia, después no se podían enojar mucho conmigo, después de que la vieran, porque todos habían participado, y un poco eso, un poco hacer la cosa en términos de una producción familiar, con amistades, y claro, en Chile o con cierto grupo de gente pasa eso, que se ríen porque son conocidos, pero bueno, digamos, la película viaja más que el que el grupo referencial que se ríe porque están esos personajes ahí. Bueno, la película viaja más. En Argentina se te acercó alguien de Golden Globes, después te entrevistaron y pusieron énfasis en lo preciso del guión también. Eso como un dato. Bueno, abrimos las preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, hay un micrófono, aprovechen. Estamos con la directora y con el protagonista de esta película. Y la directora hace películas cada 7 años, así es que aprovechemos. Solo cuando tiene algo importante que decir, como Lucrecia Martel también en esa línea. No sé si alguien por ahí se anima. Por ahí, hola, adelante. Buenas noches. Primero felicitarlos. Es bellísima la película, la obra. O sea, lo transporta uno a toda la situación. Logra capturarte. Me encantó, felicitaciones. Y por todo el mérito de lo que tú decías, el momento coyuntural. Yo también me preguntaba todo el tiempo, pero ¿cómo hicieron con el COVID? ¿No? Entonces yo era ¿cómo es eso que estamos viendo esto en este momento? Era no entendía. O sea, fue justo cuando tú dijiste en el momento clave. Y ahora me preguntaba yo si te ha pasado por la mente o soñarías con recrear algo como esto, pero en condiciones no tan favorables de salud privada, sino salud pública. Que yo pensaba todo el tiempo, decía, ¿cómo será esto en la salud pública? O sea, uno decía, si esto es duro, ¿cómo será de duro en salud pública? Sí, digamos, bueno, hay detalles de verosimilitud que me harían como difícil pensar que el médico va a ir a tratarse lamentablemente a la salud pública, porque partimos con la primera premisa de que sea el médico el enfermo. Entonces, claro, especialmente en Chile, porque en otros países no tienen una calidad de vida tan alta como en Chile. En Chile son más doctores que en otros países. Era muy difícil pensar que si la premisa era que el médico se enfermara, que pudiera estar en la salud pública. Ahora siempre lo pienso, y de hecho la película tenía una línea narrativa con un personaje que después salió, que vivía al otro lado, digamos, un poco la salud pública. Es algo que para mí está muy presente, y la comparatística no sale siempre favorecida a la clínica privada, para nada. Digamos, el compromiso, porque bueno, muchos de los médicos, no sé si todos, pero una gran fracción de ellos hacen salud en la clínica privada y en la clínica pública, digamos, tienen horas en ambos espacios, y no cambian de personalidad, digamos, por ir a la privada. Pero te diría que el servicio de enfermería, que muchos otros servicios sí cambian de personalidad en la clínica, en la salud pública. Justamente por ciertos vicios que tiene la salud privada, que todo se externaliza, las enfermedades son externalizadas, el hecho de que tú no tengas una enfermera propia, que a veces en la salud pública sí tienes, y empiezas a hacer una relación con tu enfermera, con todas esas personas que te atienden. En la privada te viene una y otra, porque son gente que viene a marcar tarjeta, y
y toda la mercantilización de la medicina pública vuelve, digamos, para mí el antagonista es el sistema mercantilista de la medicina privada en esta historia. Y no sé si la pública, por falta de recursos o porque no haya confort en el baño, va a hacer ese antagonista que yo me interesaba, que son esos vicios del mercantilismo, los gremios. El gremio del anestesista es un gremio complejo, que digamos, son pequeños detalles que están en la película que no todo el mundo los puede haber visto, pero el anestesista cobra, los otros médicos, en general, entre los médicos no se cobran. El anestesista igual cobra eso porque ya está, es su oficio, es su gremio, y ellos ya tienen otro tipo de negociación, y son esos vicios que ocurren en la privada. Y todo eso me conformaba un antagonista interesante para contar este lado, digamos, este lado de denuncia de esa tecnificación y mercantilismo. Creo que son otras dificultades las de la privada, es interesante, pero para tener este personaje, bueno, tendría que haber sido, digamos, otra historia. Hay miles de cosas que contar en la medicina pública también. Pero bueno, eso un poco. ¿Por ahí alguna otra consulta? ¿Por ahí una manito? Sí, por aquí, señora. Soy una mujer prácticamente como del siglo pasado, pudiera decirlo. Pero usted fue en mi vida silvestre y común de toda chilena de situación media que tiene que en los años míos y que había que se educaba a la mujer para que fuera una buena madre, que estuviera en la casa, atendiera a los hijos, cuidara del marido y fuera al colegio y todas esas cosas. Y justamente, ¿cuánto se llama? En esa época a mí me tocó, ¿cuánto se llama? Poner más liviana mi vida en ver por primera vez a usted trabajar en una producción de la televisión que me quedó dando vuelta en la cabeza, que fue, ¿cuánto se llama? Que era padre de una familia de 7 hijos, ¿se acuerda? Con eso me sedujo usted, con esto. Pero ¿sabe usted? No fue tanto para bien, por la sencilla razón que yo tenía en mi casa, cuando fui muchacha, a un padre que se parecía mucho en ese papel, ¿me entiende usted? Porque física, o sea, en su casa yo no lo conocía, pero el papel lo hizo muy requete bien, oiga. Que cuánto se llama, era acostentado de la risa, vivir bien, vivir su vida, y era la madre la que se llevó todo el trabajo de los 7 hijos. Pero cuánto se llama su trabajo me gustó mucho, mucho, mucho. Y referente quise rendir, o sea, tirarle una alfombra roja a usted, porque no fue la única cosa que referente a ¿cuánto se llama? En la televisión, que era como quien dice mi descanso, cuando me acostaba al atardecer, como a las 7, a las 8 de la tarde, que no llegaban los hijos, después que tuve 2 hijos varones que brillaban por la ausencia, el marido viajaba mucho, más ausente, por eso que eran 2 hijos nada más. Pero cuando se llama, resulta de que para usted era mi descanso, fíjese, me tiraba en la cama como muerta y empezaba a escuchar todas las teleseries que estuvo actuando usted. Me gustó mucho su trabajo, era muy bonito, muy consecuente, y era, ¿cuánto se llama? Hacía que uno sintiera que era verídico todo lo que decía, que no era un bla bla así para los demás. Usted tocaba el alma de la mujer chilena de aquellos años, ¿Mm? Así de que, como le digo, no podía dejar aquí que mis nietos no me trajeran, ¿cuánto se llama? A verlo en vivo y en directo. ¿Qué le parece? Así que, como ve un amor de muchos años, 92 años tengo en estos momentos. ¿Qué le parece? Puede ser hijo mío. ¿Se da cuenta usted? ¿Se mueve? Así. Pero ¿sabe usted? Quería ver la película, porque leí cuánto se llama todo el prospecto que mis nietos me llevaron, de qué se trataba, para poner a usted una cosa que es justamente como mujer de esta edad, que dependo de los medicamentos de que uno va a los consultorios, ¿ah? Para que así le den los remedios más baratos, si se quiere, o regalados. Pero este último año casi me caí de espalda,
porque justamente me quedaba muy lejos mi consultorio, que era el uno que había ahí en Coquimbo, casi con San Diego, me quedaba muy lejos de donde yo vivía, y se puso uno nuevo, precioso, ahí en Ñuble. Así. Entonces llegué y me presenté, y por ser del escenario tan cercano quedé. Y lo primero que hicieron fue, venga dentro de 15 días y usted pues, se le va a sacar sangre y orina para conocerla, lógico, a través de uno va a un consultorio, por ahí la conocen a uno. Así que como ve usted, resultó de que cuando se me fui y pasó una semana o algo, 15 días, me llaman de que el médico me va a llamar por teléfono para darme los resultados. Yo casi me caí de espalda, por la pucha, dije yo que el médico me va a llamar por teléfono en vez de conocerme y verme. Así que llegué y esperé, hasta que de repente un día a las 2:30 me dicen de mi casa, que menos mal que estaba en la casa, llega y me dicen, hija, me dice, te llama por teléfono el médico. ¿Qué médico? Le dije yo, si no estoy bien de salud. No, es que de allá del consultorio. Ah, dije yo, tiene que saber los resultados. Y así fue, pues. Me llama, señora, me dice, soy su médico. Mucho gusto, le dije yo, porque no lo conocía. Entonces llega y me dice, resulta que estuve viendo ¿cuánto se llama? Los exámenes, sangre y orina. También me dijo, pero le voy a dar un par de remedios nuevos. Ah, sí, también me va a dar un par de remedios nuevos. Sí, yo me siento bien con lo antiguo. No, me dijo, le voy a dar. Y entonces llega y venga a buscarlo acá, y usted, ¿cuánto se me dentro de 2 meses más viene a ver acaso nos vemos en directo? Entonces, ¿qué pasó? Que así es que fue. así Fui a buscar los remedios, y ¿qué me dice? Me encontré que eran completamente distintos a los que yo tomaba antes. Dije yo, ¿por qué? Me dan nuevo. Y me mandan los viejos también. Dije yo, ¿qué diablo? Tanto remedio. Entonces llegué y llamé a uno como vieja, dos amigas que tenían conocimiento de la farmacia y todo. Oye, si son los mismos, me dijo, con distintos nombres nada más, porque otro laboratorio. Claro, así que la aspirina, el Losartán y el nefenipino eran los mismos que me había dado. Así son las cosas. Y yo menos mal. Sí. Pero sí, voy a terminar, porque es una denuncia que hago yo. Si yo hubiese sido tará y hubiese tenido que tener en ese momento que hablaba con el médico por el teléfono, en que prácticamente me iba a dar unos remedios nuevos, yo me había tomado los viejos y los nuevos y eran los mismos, pero 2 veces, todas las veces. Bueno, le agradecemos yo me habría envenenado. Le agradecemos mucho su testimonio. Muchas gracias por sus palabras. Porque así muchas funciona gracias. la medicina, en Muy realidad, bien, tiene gracias. toda la razón. Así que fuerza ahí, señora, con su médico, póngase firme. Usted tiene derechos como paciente. Así es. Gracias por darme oportunidad de desahogarme. Sí, está bien, un abrazo, muchas gracias. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero si alguien más quiere desahogarse o quiere plantear, hay por ahí unas manitos. Vamos a hacer una última pregunta y después podemos seguir conversando afuera de repente, porque hay otra función ahora en 2 minutitos. Hola, buenas noches. No es una pregunta, más un comentario. Yo trabajo en el sistema público de salud, soy técnico en enfermería, y me encantó el énfasis que se dio a la contención física del paciente de la tercera edad. Al paciente de tercera edad se le cambia de su casa al hospital, y eso ya genera la desorientación, el paciente se pone agresivo. Entonces me encantó que le dieran ese énfasis, y también el acompañamiento de la familia, que es tan importante, sobre todo a esa edad que ahora con el COVID se ha visto tan disminuido. No sé si habrá como algún estudio geriátrico o algo, como en porcentaje de cuántos pacientes se desorientaban antes de pandemia y después de pandemia. Creo que sería algo muy importante e interesante, porque yo como trabajadora creo que sí hubo un incremento de pacientes desorientados, y eso, me encantó que le dieran énfasis a eso, a las contenciones físicas, torácicas, y que también, que siempre la familia como que reclama un poquito en ese tema, y aunque uno no lo quiera hacer, al final es por una seguridad del paciente. Es un poco violento, y de hecho me dio mucha pena cuando lo mostraron, pero
pero ojalá se entienda que es por el bien del paciente, que es por su seguridad y por su vida, porque uno no puede estar 24/7, menos en el sistema público, mirando al paciente. Entonces, muchas veces esto es para prevenir accidentes y hasta la muerte. Entonces, muy agradecida por eso, por el énfasis que se le dio. Eso. Muchas gracias. Gracias, señora. Bueno, ahí tenemos la visión y el testimonio del otro lado. Ustedes también son trabajadoras de la salud y cuidadoras, que también están expuestas y han sido presenciales y esenciales durante toda la pandemia, así que también un agradecimiento al trabajo de ustedes. Bueno, muchas gracias por haber estado. La película sigue en cartelera, así es que por favor conversen con sus amistades, cuenten que está esta película para que se den estos debates también. No sé si quieres hablar cortito para cerrar. Sí, si les gustó, inviten a sus parientes y amigos a verla. Eso. Muchas gracias al padeciente. Gracias.